Pasaron 8 horas de fútbol, 8 horas de fútbol por delante. Dale, Delphi, que tengo unas ganas. Ari, necesito saber cómo se están viviendo estas jornadas allá y sobre todo cómo se vivió el campeonato de los Knicks. 104 partidos, 48 selecciones, 3 países, una copa y el mismo sueño. Bienvenidos a Maca, Make Argentina Campeón Again, el podcast diario de Cenital y Posta sobre el Mundial. Desde Estados Unidos, yo, Ariel Senosiaín. Y desde Argentina, yo, Delfina Corti. Bienvenidos al Mundial más grande de la historia. Empecemos. Yo creo que se puede decir que arrancó el Mundial, ¿eh? Esto lo vamos a decir 1000 veces. Creo que lo dijimos cuando se dio el sorteo, cuando estuvieron los 26, ahora, bueno, el día que arrancó básicamente, ahora que empezaron los 4 partidos por día, y lo vamos a decir también el día que arranquen los 16avos. Y seguramente el día también que juegue Argentina, me parece. pero la fiesta también que se vivió ayer en Nueva York, sobre todo, tiene que ver un poquitito con el Mundial, pero también un poquitito con los Knicks campeones, ¿o no? Tenés razón, totalmente, totalmente. Viste que Estados Unidos, con sus 50 estados, con lo amplio que es, no te da la pauta de que en todos lados pasa lo mismo. Acá en Dallas se tocó la final de la NBA de costado. Sí, los bares, los lobbies de los hoteles, obviamente, todos tenían la final de la NBA. Nueva York explotó. También explotó una franquicia que desde el 73 no salía campeón, que tenía la emoción de todos sus jugadores allí. Con San Antonio siempre vamos a tener un vínculo, ¿no? Por Manu, por Oberto. Sí. Pero a Wemby todavía no se le puede pedir que se ponga el equipo entero al hombro. Así que si querés, vamos con el fútbol entero. Dale, vayamos directo. Y Brasil siempre va a ser Brasil en cuanto a que siempre va a tener un jugador, 1, 2, 3. Lo que pasa es que le sigue faltando funcionamiento colectivo. Ancelotti llegó para, se supone, por ejemplo, que Brasil no quede parado como quedó en el primer gol. A cualquier equipo le puede pasar que esto suceda una vez en el partido. Pero la mano de Ancelotti no estuvo. Sí está la prepotencia de sus delanteros. Alguna vez Rafinha, no sé si alguna vez era Neymar, pero fundamentalmente es Vinicius. Sí, creo que Marruecos fue mejor durante gran parte del partido. Incluso hablaba ayer con un amigo en un cumple en donde había un proyector, primero pasando la final de la NBA, pero después también pasando los partidos que se estuvieron jugando antes del cumple y después del cumple. Y lo cierto es que a mí me llamó la atención y yo le decía, no sé si esas pausas de hidratación muchas veces nos puede servir a ciertas selecciones, como puede ser, por ejemplo, Brasil-Argentina. Creo que a Brasil un poco le perjudicó porque después de la pausa, sobre todo en el segundo tiempo, creo que Marruecos volvió a repuntar y volvió a ser superior. Sí. Eso también es para tenerlo en cuenta, ¿no? Como esos minutos, viste, que se pueden pedir, bueno, en la NBA, como se puede pedir en el futsal, que muchas veces va a acomodar y va a ajustar algunas cuestiones, pero un Marruecos que también tiene la novedad de ser la primera selección que jugó por primera vez con 11 futbolistas que no nacieron justamente en su país de origen. Sí, datazo, el Mundial de la Diáspora. Sí. Está claro que Marruecos hizo un trabajo bárbaro en encontrar los hijos de los talentos desparramados, así como hace también un trabajo bárbaro en mejorar técnicamente los que están adentro, ¿no? Con esa academia que la impulsa y la financia el rey. Y jugó un primer tramo de partido, 10, 15 minutos excelentes, sorprendiendo también, Sí. porque te acordás que en Qatar Marruecos era más de esperar y salir de contra. Acá le fue a pelear la iniciativa, le ganó allá arriba, jugadores técnicamente interesantes desde la defensa. Fue un buen partido, creo que después no le dio para ganarlo a ninguno de los dos y el empate estuvo bien. Poco hubo gol ayer, ¿viste? Jugaron 8 equipos y hubo 7 goles en total. Sí, yo lo que me quiero quedar aparte de los partidos, que más allá de los goles, igualmente hay algunos que estuvieron entretenidos por sí, se están viendo, a mi parecer, cada vez mejores selecciones, sobre todo cuando uno en la previa decía, ¿qué se puede esperar de este partido, no? Y hay algunos que sorprenden, otros quizás no tanto, eso lo vamos a hablar, creo que sobre todo en los partidos que se van a jugar hoy, pero sí me quiero quedar con algo que tenía que ver sobre todo con Marruecos, que ayer hablaba y mucho se decía de, ¿será la selección que te sorprenda? Y me quiero quedar, viste, en este concepto de sorpresa, Sí. porque no sé si lo estás leyendo, si no te lo recomiendo, el intercambio de cartas de Martín Caparrós con Juan Villoro en El País. Sí, lo vi. Y Bueno. lo cierto es que Martín Caparrós decía en un momento como, la verdad es que me molesta esa pregunta. Es como que te piden la crónica de una sorpresa anunciada.
y te quieren arruinar justamente esa sorpresa. Y yo ayer decía como, bueno, no sé, pasaron recién 20 minutos del partido. Creo que es demasiado pronto hablar sobre en cuanto a qué selección puede ser la sorpresa, pero sí me parece que Marruecos va a estar ahí disputando justamente en el día a día y en la fase el poder llegar lo más lejos posible. ¿Y quién te dice que no sorprenda sorprenda paradójicamente, no llegue tan lejos como el Mundial pasado? Sí, puede ser, puede ser. Hay que ver si una selección puede ser revelación 2 veces, ¿no? O en todo caso en la segunda ratifica. La que no creo que pueda ser revelación es Qatar, porque ayer viendo el partido, 92 minutos, digamos, tratando de encontrarle las virtudes a este seleccionado y de repente centro al segundo palo, cabezazo fuerte, 1-1, explosión, primer punto en la historia de los mundiales para Qatar. Suiza tendría que haberlo ganado antes, tendría que haberlo definido. Le faltó la prepotencia ofensiva que había tenido Estados Unidos, pero la superioridad fue más o menos parecida. Sin mucho vuelo, ¿no? Le faltó también un poco más de vuelo. Se lamenta porque era un partido ganable. Sí, también el debut creo que se queda un poco con el debut de Lopetegui, más allá de ese primer punto de Qatar, pero también el debut de Lopetegui finalmente en un mundial después de lo que le había pasado en España 2018, ¿no? Donde 2 días antes de ser el entrenador lo termina convocando, lo termina fichando el Real Madrid, lo echan a 2 días de que debute esa España, así que no solo consigue el primer punto de Qatar, sino también su debut mundialista. Fue una explosión el triunfo de Escocia, porque los escoceses son muy apasionados, hacía casi 30 años que no estaban en un mundial. Esto es lo que da una Copa del Mundo de 48 selecciones, obviamente, que permite los regresos, ¿no? Permite soñar, permite la emoción por volver. Escocia, el fútbol argentino tiene en las raíces mucho de Escocia, no solo de Inglaterra, y con el tiempo se fue quedando, fue perdiendo jugadores destacados, equipos destacados, la liga siempre se reduce entre los mismos. Ayer no jugó bien contra Haití, al contrario, los últimos 15, 20, 25 minutos se sacó la pelota de encima y Haití me sorprendió, no se rindió en ningún momento y al final yo empujaba. Hubo un centro, había un delantero 1,90 m, 89 kilos, una mole extraordinaria como para empatar el partido con épica, cabeceó y pasó al lado. Franci Pierrot, hay apellidos que nos quedan en la memoria solamente después de un mundial. Después, durante, y como decimos siempre, vamos conociendo a esos futbolistas. Un Haití que te acordás te había comentado, después de, sobre todo con Trump, se prohibió la llegada de los haitianos, se suspendieron esas visas para los haitianos, pero Boston, precisamente donde se jugó el partido, tiene una de las comunidades más grandes de haitianos, así que también eso se pudo ver, no te voy a decir en las tribunas porque no estoy ahí, estoy acá en Buenos Aires, pero sí muchos videos que llegaban y que mostraban justamente a los haitianos que fueron a alentar a su equipo. No hubo problemas en los alrededores en cuanto a los inmigrantes, pero sí se acercaron y finalmente un Haití que tuvo que cambiar su camiseta. Sí, porque en la tradicional tiene en el estampado el recuerdo de una batalla que fue la que le dio camino a independizarse. La verdad que es insólito porque estamos hablando de algo propio, ¿no? Casi de un símbolo, habría que sacarle el casi, de un símbolo patrio. No sé si son manifestaciones políticas, son más manifestaciones históricas de un país que otra cosa. Sí, identitarias incluso. Totalmente, identidad pura, como sacarle, no sé, estrellas a una bandera que reflejen algún momento de la historia. Bueno, después tuvimos, ya cayéndose del sábado y entrando del domingo, una Australia-Turquía que a mí me sorprendió. Sí. No le tenía fe al partido, no le tenía fe a Australia. Son portentos físicos los australianos que aguantan defensivamente, que tienen el rugby en las venas, que tienen la defensa en las venas y que tienen jugadores rapidísimos. Y además también tienen el resultado del Mundial de la Diáspora, porque Néstor Irankunda nació en Tanzania, lo hicieron correr e hizo el gol de su vida directamente. Fue tremendo. Fue el del 1-0, sí. Y te decía que estaba en un cumple, que había un proyector, estábamos ya todos, viste, en plan, bueno, este va a ser el partido que va a estar de fondo hoy, ¿no? Y claro. Sin embargo,
empezamos a ver No podían que parar. corría, todos nos dimos vuelta Sí. y fue como, golazo. Dimos todos vuelta justamente las miradas y seguimos viendo el partido. Una Australia que sorprendió y un partido que te voy a traer el dato en cuanto a las árbitras femeninas de este mundial, porque si bien en Qatar 2022 hubo 3 árbitras mujeres, en este solamente hay 2 árbitras principales, lo cierto es que por primera vez va a haber 6 mujeres en los cuerpos arbitrales, va a ser un récord, obviamente falta teniendo en cuenta que son 170 árbitros en total desde ya, pero bueno, ayer debutó por primera vez la árbitra del VAR de Nicaragua, que se llama Tatiana Guzmán, y hoy, dentro de unas horas, lo va a hacer la mexicana Katia García, como cuarta árbitra en Países Bajos, Japón, pero sí era un dato que quería traer cuando lo Buen vi dato. cuando lo vi en la transmisión, ¿no? Sobre todo los datos de quiénes iban a ser, dije, ahí va, ahí está la primera, hoy debuta, hoy es la segunda y después con el correr del campeonato van a ir debutando el resto de las árbitras. La otra principal es estadounidense. Sí, viste que se están dando ya novedades en las disposiciones reglamentarias que le dieron a los árbitros ahora. Yo estoy en Dallas, pero los árbitros están dependiendo de los lugares donde van a dirigir los próximos partidos. Hablé con un par de los argentinos, con árbitros que están en distintas ciudades, ¿no? Sí. Y le preguntaba por jugadas marcadas. Habría que recordar, por ejemplo, a la gente que el VAR interviene en un córner mal conseguido, pero no le da al árbitro la posibilidad de dar córner si ese árbitro dio saque de arco. ¿Se entiende? O sea, lo que no Claro. quieren es que haya un gol injusto. Y les pregunté puntualmente sobre esa jugada de Estados Unidos-Paraguay, donde se escapa Almirón Sí. y Tim Rim, el defensor estadounidense, se le tira abajo, parecía foul, pero en realidad no lo había tocado, y el árbitro lo amonestó, y después se echó atrás, le hicieron ver la jugada y terminó cambiando el fallo y amonestando a Almirón por simular. Y me dijeron que es una excelente ejecución de la novedad reglamentaria, que esa es la idea. Ellos le llaman confusión de identidad. Para mí no es la plena confusión de identidad. Confusión de identidad nosotros estábamos más que nada sabiendo que era que si el 4 hacía un foul y el árbitro amonestaba al 2, el VAR le decía, no, fue el 4, no el 2. Esto sería una confusión de quién hizo el foul, ¿no? Siempre y cuando haya amarilla y en la jugada esa hubo una infracción distinta a la que cobró el árbitro, el VAR lo puede llamar a revisar. El ideal siempre es que sea antes de reanudarse. Viste que el árbitro dejó sacar el tiro libre y después cortó. En eso hubo una pequeña equivocación. Tal vez haya sido porque no los terminó de escuchar a quienes estaban en el VAR. Pero ahí anda. El VAR cada vez interviene más, cada vez dirige más. Sí, cada vez hay más pausas, algo que lo venimos diciendo, y también se estuvo viendo durante el Mundial esto que decíamos hace unos días sobre qué iba a pasar si se tardaban más de 5 segundos, por ejemplo, de sacar un lateral, o de si los arqueros iban a tardar más de 5 segundos en sacar. También se estuvieron Hasta ahora ejecutando en no. algunas ocasiones. Yo vi una sola vez un lateral. Ahora sí, no. lateral 2 veces. Ayer uno, pero saque de arco nunca. No, saque de arco todavía no, pero lateral sí. Es más bravo, ¿no? Hay que ver también qué lateral te pueden llegar a cobrar y qué no, al menos los que sucedieron no te cambiaba mucho la ecuación del partido. No, seguro, claro. Pero hay que ver si después como esas faltas diminutas de decir, bueno, siga, en este caso también puede ser lo mismo, ¿no? Un segundo, bueno, siga, no vamos a cobrar este lateral en contra. Pero así como ayer tuvimos una cantidad infinita de partidos, hoy vuelve a suceder también, no hay respiro. Hoy tenemos de todo. Tengo unas ganas de ver a Curazao. El tema es cuánto durará el 0-0, ¿no? El país más chico de la historia en tener una selección para un mundial contra la selección europea más ganadora. Me encantan esos contrastes que van a existir en este mundial. Cuando se llegó la cantidad 48 dije, no, demasiado, no se puede jugar. No, cualquier selección no puede jugar un mundial. Se supone que tiene que ser la búsqueda de la excelencia. Ahora que ya estoy acá, dame debutantes, dame novatos, dame aquellos que tal vez sufran un partido. Bueno, te voy a decir algo. En el newsletter de Cenital, Pedro Greco cuenta que desde 1930 siempre hubo al menos una selección debutante. Bueno, en este mundial, lógicamente con la extensión va a haber 4, Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Hoy va a debutar Curazao, pero me pareció interesante también este dato de decir que en todos los mundiales siempre hubo al menos una selección que debutó. Buen dato, buen dato. Después tenemos Países Bajos, Japón. Japón tiene un gran equipo, Japón tiene jugadores que van pasando todos o una buena base por Bélgica. Hay un club cuyo dueño de entrada dijo, tiene
capital japonés, tiene inversión privada de japoneses ese club, y de entrada dijo, quiero que los talentos pasen por aquí, y así lo fue generando, pero hoy están totalmente promovidos esos talentos no digo en la elite de Europa, pero sí por lo menos en clubes importantes de Europa, ¿no? Tal vez al primer escalón le falte. Corea del Sur, por ejemplo, tuvo y tiene más en la elite. Contra Países Bajos, al cual le falta una figura arriba, pero siempre es un seleccionado con un funcionamiento, con un estilo definido. Y yo creo que si uno mira los partidos de hoy, Países Bajos y Japón va a ser el que se lleve un poco los focos. Y si me preguntás a mí, te digo que me llama un poquitito más Costa de Marfil, Ecuador. No sé si tiene que ver con el entrenador argentino Becasese que dirige actualmente Ecuador, pero me parece que voy a estar atenta a ese partido. Además, el que gane seguramente empiece a estar más cerquita de la siguiente fase, teniendo en cuenta que Alemania es el gran favorito en quedarse con el grupo. Sí, y que después se supone que habrá un partido para los dos que será accesible. Y cerrará con Suecia-Túnez. Habría que recordar a la gente lo del sistema olímpico, porque por eso, por ejemplo, Gustavo Alfaro empezó a meter delanteros y se la jugó, con el riesgo de terminar con una goleada peor de lo que sufrió. Primero se define por puntos, naturalmente, y después por la diferencia entre sí de aquellos que están en una eventual igualdad de puntos. Entonces pensó Alfaro, me la juego tratando de llegar sí o sí a un empate. Igual está claro que estuvo lejos. Sí, y después, como vos decís, un Suecia-Túnez que van a jugar a las 11 de la noche de Argentina. Esos horarios que se complican un poquitito, pero que al mismo tiempo, cuando es fin de semana y si encima mañana es feriado, te vas a quedar como sucedió ayer, hasta tarde, hasta la madrugada, mirando estos partidos que te permiten también disfrutar una mañana en familia, dado que Sí. Uno no tiene partidos antes del mediodía. Hagan planes a la mañana que después tienen fútbol por todos lados. O sea que llegamos, mirá las ganas que teníamos de hablar de fútbol y de otras selecciones. Todavía no mencionamos una palabra de la selección argentina. Te digo desde acá lo que he hablado. Sí, por favor. Dibu Martínez, Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Medina, De Paul, Alexis, Enzo, Messi, Almada a la izquierda. Dame 24 horas para saber quién juega de 9. Si Julián o Lautaro. Espectacular. Lo que te voy a decir es, una de las dudas que teníamos era Otamendi Martínez. Hoy ya es más factible que sea Martínez. Llegué al Mundial 55-45 a favor de Otamendi. Hace un par de días me puse en un muy tibio 50 iguales. Y ahora estoy, desde la información, 60-40 a Lisandro. Igual Scaloni siempre puede sorprender. La podemos seguir mañana, ¿no? Sí, sigamos la mañana. Beso grande, Delphi. Besito, Ari. Esto fue Maca, Make Argentina Campeón Again. Este podcast es una producción de Posta con Cenital y su círculo de mejores amigos. Si te gusta lo que hacemos, ingresá en cenital.com/sumate y ayúdanos a seguir. Nos reencontramos en el próximo episodio con más mundial, más historia y más fútbol para seguir viviendo esta locura compartida. Make Argentina Campeón Again es más que un podcast. Ingresá en cenital.com/maca y viví un mundial diferente. Newsletter diario, artículos especiales y un pro de gratuito con increíbles premios. Este podcast tiene sonido a cargo de Ariel Aguirre. Por el lado de producción de Posta, Lorena Bianchi, coordinadora y productora ejecutiva, Catalina Miguel Palma, productora de grabaciones, Gastón Gallo, asistente de producción. Idea original, Luciano Banchero. Por el lado de Cenital, Lila Vendersky, coordinadora de producción audiovisual, Sol Maciel, coordinadora de redes sociales, Valentín Muro, soporte IT, y Javier Borelli, coordinación y edición de Maca.